Los elementos fundamentales y que hay que tener en cuenta en la configuración del Bajo Cauca antioqueño son especialmente los referidos a la explotación de los recursos naturales, especialmente el oro, la madera, la pesca. Es una zona que desde el siglo XVI, específicamente desde 1576, se configuró en un centro minero, un distrito minero fundamental, especialmente en los municipios de Zaragoza, Cáceres y El Bagre, donde empezó una explotación minera importante y que todavía hoy perdura. Es una zona también que pensaría yo que un elemento fundamental ha sido los recursos naturales asociados especialmente a la explotación agropecuaria, lo que es la producción agrícola, ha sido productora de maíz, arroz, cacao. Hacia los años 50 del siglo pasado fue un territorio con una explotación de arroz bastante grande. Igualmente ha sido explotación de pesca en las zonas especialmente cenagosas, hacia las zonas bajas de la parte de Ayapel, de la parte de los ríos, especialmente río Cauca, Nechí, el río Man. Son grandes productores de pescado especialmente y además han sido fundamentales en la explotación minera. El Bajo Cauca también tiene un elemento importante, a mi modo de ver, que es la gran diversidad cultural que tiene la zona. Ha sido poblada o fue poblada inicialmente por población esclava que manejaron o explotaron la mina, fueron llevados allí por grandes propietarios mineros, también por indígenas, tanto de la zona de lo que es hoy el Sinú, también de la zona de Ituango y de otros lugares. Hoy el Bajo Cauca tiene algunos grupos indígenas y de resguardos que configuran esa región. Fue zona como elemento constitutivo y de integración al departamento de Antioquia, zona articulada a Medellín, especialmente por el transporte de ganadería desde esas zonas y de la zona del Sinú y de las haciendas ganaderas de Córdoba hacia Medellín, y digamos que eso les configuró ser un lugar de paso de esa ganadería como un elemento fundamental, y posteriormente se articuló con la construcción de la carretera que se construyó hacia los años 50, que unían a Medellín con Cartagena. Pienso que fuera de ser todos esos elementos de explotación agrícola que acabo de mencionar o de explotaciones de recursos naturales, hay dos elementos que me parecen claves, y es que esa región ha sido una zona de río, y especialmente hombres, digamos, fluviales como bogas, como transportadores, con una gran vinculación al río y también a la montaña. Yo creo que han tenido esa doble característica en los temas culturales del Bajo Cauca, y eso hay que entenderlo. Igualmente el río Cauca y el río Nechí son unos ejes viales importantes. El río Nechí, especialmente hacia la zona del Bagre, Zaragoza y el mismo Nechí, y el río Cauca hacia Cáceres, Tarazá y Caucasia. Creo que esos son temas fundamentales. Igualmente ha sido un territorio de explotación, digamos, de gran propiedad o mediana propiedad, muchos de ellos sin títulos. Una de las grandes dificultades que se ha tenido aquí es el derecho a la propiedad, donde realmente no ha sido muy clara los papeles de los propietarios, y esto, digamos, ha llevado a muchos conflictos, a invasiones, a colonizaciones espontáneas en esos territorios y a la explotación a veces ilegal de muchos de los recursos en territorios que no son de propiedad de muchos de ellos. Esos son, digamos, algunos de los elementos. Pensaría que otro es que es un territorio que se incorporó tardíamente a Antioquia. El centro de Antioquia, especialmente desde las direcciones de la gobernación y las instituciones públicas, empezaron a mirar el trópico, especialmente en los años 70, donde empezaron a ver que allí había una posibilidad de recursos distintos a los que tenía el interior de Antioquia, y fue empezada a incorporar. Además ya pues tenía la vía, como acabo de mencionar, y eso lleva a que empiece a mirarse el Bajo Cauca solo pudiéramos decir desde los años 60, 70, más específicamente, porque antes tenía una articulación más amplia con la costa, con el sur de Bolívar, con Córdoba y toda la zona del Sinú, más que con el mismo interior de Antioquia. Esto pues conllevó a una posterior colonización y un auge muy importante de población hacia los años 70
con el auge minero, que empieza a subir el precio del oro internacionalmente, y eso lleva a que muchos migrantes y muchos colonos se vayan a la zona a explotar minería, y eso, digamos, llevó al crecimiento de los municipios del Bajo Cauca, que hoy vemos que Caucasia, la misma Zaragoza, el Bagre, son territorios con una gran explotación minera, pero también con muchos problemas, digamos, de cabeceras y de infraestructura, dado el crecimiento de la población que ha tenido en los últimos tiempos en esta región. Los principales elementos a tener en cuenta en la región del suroeste antioqueño son varios. El suroeste es una región con 23 municipios, con una gran variedad climática, de ubicación geográfica. Hay una gran diversidad física, digamos que las grandes montañas que hoy vemos allí, como Cerro Tusa, todas esas montañas altas que hacen de un paisaje bastante importante. Igualmente es una región muy rica en aguas, especialmente pues el río Cauca y todos los afluentes al río, que llevan a que este territorio sea un territorio con una gran riqueza paisajística y diría también que cultural. Fue un territorio que se configuró con la colonización antioqueña, especialmente desde el siglo XVIII empezaron a llegar pobladores desde el Valle de Aburrá y desde otros lugares hacia la actual zona de lo que es hoy Fredonia específicamente, a esta vertiente oriental del río Cauca y posteriormente hacia la zona occidental del río Cauca. Son colonizaciones que se dieron inicialmente por iniciativa de pobladores, pero después fue una colonización más dirigida, más organizada por algunos grandes propietarios, especialmente hacia las zonas de Jardín, el mismo Jericó, donde empiezan a distribuirse la población, a darle tierra a todos aquellos que no tenían y a explotar especialmente producción agropecuaria. No quiere decir que no hubiera minería, también la hay en algunas zonas de la zona suroeste, especialmente la zona de Urrao y hacia la zona del Chocó, donde desde muy temprano, en el siglo XVIII, ya había explotaciones mineras en esa zona, especialmente la minería del oro, hacia la zona también de Mandé. Hoy también hay centros mineros significativos en los límites con la zona o el territorio del occidente antioqueño. Es una zona donde ha predominado la mediana y pequeña propiedad, especialmente de mestizos, si bien hubo allí presencia también de alguna población, digamos negros explotando mina, pero no fue tan significativo como en otras regiones. Ha sido zona tradicionalmente indígena, pues allí hay poblaciones asentadas hace tiempo, tanto en la zona de lo que es hoy Jardín, en Venecia y en otros lugares donde han tenido una presencia muy significativa esta cultura indígena en ese territorio y con un reconocimiento en el occidente antioqueño, perdón, en el suroeste antioqueño. Allí digamos que ellos han tenido una relación muy fuerte con la zona del occidente y también con el eje cafetero, especialmente hacia la zona de las comunidades indígenas de lo que es hoy Risaralda, donde ellos han tenido ahí un territorio más amplio que lo que es realmente el suroeste antioqueño. El suroeste también podemos pensar que es una zona de gran producción, o ha sido reconocido por producción cafetera específicamente. Actualmente es más frutal y más dedicada al territorio hacia el turismo ecológico, hacia otro tipo de ofertas más que el café, pero sin embargo ha sido reconocido por esa explotación desde finales del siglo XIX y siglo XX. Es un territorio donde ha llegado gente de muchos lugares, pero ha sido también, digamos, donde más, o por lo menos algunos han dicho, más afincada ese ser paisa o ser antioqueño, donde ese ancestro, digamos, o esa tipología que se hace del antioqueño, muchos lo reconocen en el suroeste antioqueño, y parte pues también es de toda la publicidad incluso que se hace desde la federación y desde los cafeteros, como ese ser paisa. Es una zona donde actualmente está más orientada, como decía ahorita, al turismo, al paisaje, a disfrutar del paisaje, a esos recursos naturales que tienen, especialmente del agua, de las caídas, de los recursos culturales que creo que han tenido allí un asidero importante. Igualmente un elemento también que lo agregaría es la conservación que se han tenido de la arquitectura y de gran parte de sus construcciones, que
digamos, si uno compara con otras regiones del departamento, pues en algunas ha sido totalmente arrasada o ha sido cambiada. En cambio allí tienen muchos de los municipios donde conservan esa arquitectura republicana o arquitectura importante en los municipios, y caso Jardín, caso Jericó y otros tantos que, digamos, parte de su riqueza ha sido esa, asociada a la riqueza paisajística, bien sea de los ríos o de las montañas, que son fundamentales en el suroeste antioqueño.